Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, y poder adorarte y alabar tu nombre. Ahora te rogamos, Señor, que podamos encontrar la sabiduría y la inspiración en tu Espíritu Santo, para que podamos reconocer lo que tu palabra nos dice y hacerla parte de nuestras vidas. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Les decía la semana pasada, es importante recordar las dos formas en las que nos podemos encontrar o hallar delante de Dios. Encontramos en el primer capítulo a los Romanos 2 verdades sobre las cuales tenemos que basarnos para estudiar esta carta. Y les dije que se las iba a preguntar. ¿Cuál fue la primera, hermana Dulce? Esa es la segunda. ¿Quién me dice la primera? Capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la primera. La salvación viene de la fe. El justo por la fe vivirá. Y hace ratito les mencionaba en la oración acerca de lo que el profeta Habacuc escribe. Y les decía, esta profecía no es una profecía dada al pueblo, es un encuentro entre Habacuc y Dios acerca de un reclamo que Habacuc se aventura a hacer. Y lo leo. Habacuc, capítulo 1, dice el versículo 2, fíjense cómo este hombre habla al Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Como si este hombre se atreviera a decir que lo que sucede violentamente en el mundo que él conoce es porque el Señor no le ha escuchado. Esa es una pregunta dura, que se apresura, siento yo, a mencionar a Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Es que yo he clamado y yo te he orado y tú permites que mis ojos sigan viendo iniquidad. ¿Por qué no me escuchas? Esto es lo que el profeta está diciendo. Y la respuesta de Dios, versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quieres tú, Habacuc, que yo responda a tu oración por la iniquidad de la cual me dices casi yo no presto atención? Bueno, yo levantaré a los caldeos para que estos vengan delante de este pueblo. ¿Queremos nosotros que el Señor de verdad reprenda con justicia? Cuidado con lo que pedimos, porque la única forma de que el Señor muestre su justicia es que toda la maldad sea desaparecida. Y para que esa maldad sea desaparecida es que todos nosotros, incluidos nosotros, encontremos la muerte por ser la paga del pecado, ¿no? Entonces el Señor le responde, ya te escuché,
yo preparo a los caldeos para que se levanten contra este pueblo por el cual tú estás orando y me estás inquietando. No contento con esto, Habacuc le responde, versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, por juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y vea nada más esta pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? Es decir, ¿por qué vas a utilizar a esos de Babilonia, esos caldeos, para venir en contra de un pueblo que es más puro que él? Primero pide que el Señor le escuche, que el Señor le responda a sus oraciones por toda la maldad que le rodea. El Señor le responde: yo he visto la maldad, estoy parafraseando, y entonces levanta a los caldeos para que destruyan a todo este pueblo. Y entonces ahora Habacuc dice: ¿y por qué permites que este pueblo, que es más impuro que nosotros, venga y nos castigue? A lo cual el Señor responde en el capítulo 2. Bueno, debo decir que el versículo 1 del capítulo 2 todavía es más terrible y temible, ¿no? Fíjense bien lo que le dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Es decir, voy a estar aquí parado, dice Habacuc, y velaré para ver lo que se me dirá. Es decir, voy a estar aquí, firme, de pie, esperando a que me respondas. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Así que el Señor le responde, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De aquí es donde el apóstol toma este versículo. El Señor le dice: yo soy justo y yo sé que este pueblo que se levante en contra de Israel es peor. Pero todos sabemos lo que pasó después con Babilonia. Babilonia fue un lugar, un grupo de personas que después de haber invadido Israel, los persas le someten. Y los persas son los que liberan al pueblo de Israel para que vuelvan, después de 70 años, como estaba dicho por el profeta Jeremías. Pero el Señor empieza a hacer un juicio sobre estas naciones también. Pero lo importante es este versículo que nos da pie a lo que estamos estudiando en Romanos. He aquí que aquel cuya alma no es recta, judío, israelita, de Babilonia, de Persia, mexicano, francés, inglés. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces Dios es justo. Si Él, les decía en la mañana, pareciera que no escucha nuestra oración cuando clamamos a Él por la maldad que hay en la tierra, es por misericordia, porque su misericordia ha tenido largo tiempo, porque si no, tendría que venir sobre todos nosotros, para que el pago de la muerte sea el justo por nuestro pecado. No solo el de aquellos que asesinan, todos nosotros hayamos pecado en nuestro corazón, por lo tanto lo justo sería que todos muriéramos. Por tanto, el Señor ha detenido su venida. Así que recordamos entonces nuestra primer esperanza, nuestra esperanza de vida eterna es: el justo por la fe vivirá. Ahora, para todos aquellos que no creen en el Señor, ahora sí, el segundo punto que bien nos decía nuestra hermana Dulce, sobre todo aquel en el cual se halle impiedad. Versículo 18 del capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Y decíamos que la impiedad está en todo aquel hombre que no rinde un culto a Dios, que no reconoce a Dios como Salvador, y dice que entonces Dios nos entrega a nuestra mente reprobada. Por eso es que todos aquellos que pecan y no les importa, es porque no hay algo dentro de ellos que les inquiete a ello. Veíamos la semana anterior cómo dice la Escritura que Él entregó en nuestros corazones la ley. Y nuestra conciencia nos hace ver que hay pecado en nuestras vidas y que necesitamos de un Salvador. Entonces, esas dos son las dos cosas que no podemos olvidar. Espero que la siguiente semana lo tengamos muy claro otra vez. El justo por la fe vivirá, y en aquel hombre en el que se halle impiedad será abandonado a su mente reprobada para pecar con libertad y por supuesto perderse, ¿no? En la hojita que les entregamos este día, otra vez están estas dos, ¿no? Y la tercera de ellas, no hay excusa, dice el apóstol, porque la ley está grabada en nuestros corazones. Así que a partir de este versículo 17 del capítulo 2, tenemos que comprender de lo que el apóstol habla. Dice: "He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío". A ver, para poder entender lo que el apóstol dice aquí, tenemos que recordar lo que la historia del pueblo de Israel ha pasado. Dios le promete a Abraham bendición en sus generaciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que para pactar esto, Dios le pide a Abraham, ahí en el Génesis, en el capítulo 17, que circuncide el prepucio de todos los varones que hay en su casa, solamente como una señal del pacto que Dios establece con Abraham. No es más, es una señal que recuerda a cada hombre o cada sacerdote, digámoslo así, en el pueblo de Dios, que es separado para Dios. ¿Sí? Esto es la circuncisión, no es otra cosa. Dios le pide a Abraham que circuncide a todos los varones que haya en su casa. Dice la Escritura que el mismo día Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados y todos los hombres que habitaban su casa. Cuando nace Isaac a los 8 días es circuncidado. Solamente una señal del pacto que Dios tenía con este pueblo, no es más. Cuando el Señor Jesucristo es presentado a los 8 días, también es circuncidado. No es más que un recordatorio del pacto que Dios hace con Abraham. ¿Cuál es el pacto? Yo te daré a ti la bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nada más. Este pueblo tenía que recordar que había sido separado por Dios y por ello en su cuerpo tenían esta circuncisión. Y dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Recordemos entonces que viene Abraham, el pueblo se divide en 12 tribus, después de la descendencia de Israel o de Jacob. Sus 12 hijos entran a Egipto y los mismos 12 hijos salen en una forma de tribu por lo numeroso de cada uno de sus descendencias. Dios les entrega la tierra prometida, sacándolos de Egipto, les entrega la tierra prometida, y en la tierra prometida estos piden rey. El profeta viene delante de Dios y quejándose: es que estos están pidiendo rey. Y Dios les responde: ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dales el rey que te están pidiendo. Así que Saúl es ungido por rey. Posteriormente a ello, Saúl traiciona los preceptos de Dios y entonces Dios desecha a Saúl y levanta a David como rey de este pueblo. Dice la Escritura: conforme al corazón de Dios, y lo hemos dicho, no se refiere a que haya pureza en el corazón de David y que por eso haya sido elegido. El conforme es de acuerdo a mi elección yo levanto a David.
Virtudes de David, solamente creyó y adoró a Dios. Esa es su gran virtud. Pecador como todos nosotros fue asesino, fue adúltero, pero creyó a Dios y sus pies solo se doblaron delante de Dios. Así que quiere levantar un templo, el Señor le dice que no, que sus manos están llenas de sangre, y le dice, pero de la mano de tu hijo, Salomón, construiré un templo. Así que Salomón viene, gobierna sobre las 12 tribus, levanta un templo. Pero este hombre también levanta altares para sus concubinas y su corazón traiciona a Dios. Así que el Señor viene a través del profeta y corta el reinado y deja 2 tribus que descienden directamente de David. La primera de ellas Judá, la otra Benjamín. Las otras 10 tribus son entregadas a Jeroboam, que no viene de la familia real, y por eso se realiza o se hace el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte teniendo su capital en Asiria, el reino del sur teniendo su capital en Jerusalén. Pero tengamos en cuenta el nombre de la tribu que representa a David, que es Judá, de donde también proviene el Señor Jesús, ¿no? Viene el tiempo, los asirios invaden el reino del norte, y en la parte del sur Babilonia. Son llevados cautivos, y después de 70 años los persas recuperan los territorios de Babilonia, por supuesto a todos estos esclavos, y Dios levanta a Ciro, el rey de Persia, para que permita que el pueblo reunido pueda regresar a esta tierra que les fue quitada. Así que regresan, y a partir de allí son llamados judíos, porque la tribu dominante era la tribu de Judá. Y entonces el apóstol Pablo dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Sabe lo que les está diciendo con este simple renglón? No eres el pueblo de Israel, eres el pueblo judío. Les está recordando que estos traicionaron a Dios, que estos que formaban parte de 12 tribus y de todo un territorio que Dios les había dado, habían traicionado y habían tenido que ser llevados cautivos, y que ahora se les llamaba judíos porque el reino del norte se perdió. El reino del sur es el que habita esta tierra entonces. Por eso es que ahora les llamamos judíos. Por eso a veces decimos los judíos o los del pueblo de Israel. Lo correcto sería decir los judíos, porque son la tribu que permaneció cuando regresaron. Así que dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Sabes? Estos hombres creían que porque pertenecían a este pueblo, podían librarse del juicio venidero de Dios. Y no es así. El juicio de Dios vendrá sobre judíos o sobre gentiles, o sobre todo aquel que no confiese al Señor como su Dios. Así que Pablo les empieza a decir: no basta con que tú creas que eres judío y que por eso tienes derecho a que la ley sea transgredida por ti y de todas maneras alcanzar salvación en Dios. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías, dice, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. No porque seas judío puedes confiar en ti como para poder dirigir al ciego o a los niños o a los que ignoran las cosas. Ese era su pensamiento: soy judío, yo provengo de esta tribu, entonces yo tengo la capacidad de guiar a estos, ¿no? No es así.
Si nosotros creemos que por leer la Biblia y conocerla tenemos el derecho de guiar y juzgar a los demás, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Tú pues, dice el versículo 21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto que el apóstol establece como preguntas es simplemente el pasado y el presente de todos estos llamados judíos. Por algo Dios los desechó. Y regresamos, ¿no? A Habacuc. ¿Por qué? ¿Por qué ignoras mi oración, no? ¿Por qué te clamo y tú no respondes? El Señor le responde duramente. Ha de levantar al pueblo caldeo para que venga y les destruya y de esta manera haga justicia. Y vamos a volver a nuestros hijos, ¿eh? Es nuestra obligación que nuestros hijos obtengan la reprensión necesaria cada que se equivocan. Porque esto va a enderezar su camino. Si nosotros les permitimos desde un principio, va a llegar la edad en la que no nos hagan caso. Y ahí sí nos tendremos que abandonar a la gracia del Señor, ¿no? Entonces, esto es así. Así que el apóstol Pablo les dice, ustedes no pueden venir y juzgar y señalar a los demás cuando todo era de ustedes. Y ustedes transgredieron y ustedes hurtaron. Dice la palabra del Señor cuando los hijos el profeta hurtaban de lo que se ofrendaba, ¿no? Y se quedaban con las mejores porciones para ellos. Estos hurtaban del altar del Señor. Así que este pueblo está acostumbrado a venir a hacer lo que quieren y todavía sentirse que porque son judíos o son descendientes de aquel, entonces tienen derecho a la salvación. No es así. Así que el apóstol se los deja muy claro. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? De todos los reinos de todos los reyes del reino del norte, que fueron 19, ni uno solo fue bueno delante de los ojos de Dios. Y al referirme a decir que es bueno, quiere decir que todos ellos adoraron a otros dioses. Del reino del sur, de 19, solo 8. ¿Sí? Y aún así el Señor dice que vienen los asirios, toman las tierras, toman este pueblo, y Dios prepara a Ciro y les dice: todos los que quieran regresar a Jerusalén pueden irse. No solamente eso, a través de Ciro Dios proporcionó riqueza para poder levantar y reconstruir la ciudad y el templo. Leía hace un momento, después de la intervención de Carmen en Ageo, les decía que este pueblo regresó. Pasaron 2 años desde que regresaron y estos estaban concentrados en levantar sus casas. Así que el profeta les habla fuertemente y les dice: no puede ser que mientras ustedes reconstruyen sus casas, el templo del Señor esté aquí en abandono. Y les hace un llamado a reconsiderarlo, y este pueblo escucha y empiezan a levantar el templo. Pero aquí sí quiero que vayamos a lo siguiente. En el capítulo 2 de Ageo, en el versículo 1 dice, estos ya están reconstruyendo el templo y les dice:
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel es el rey que fue levantado después del cautiverio, que tiene una descendencia directa del rey David. Dios le prometió al rey David que guardaría perpetuamente su trono hasta la eternidad. Así que Zorobabel es tomado de esta tribu, es quien gobierna, y en él está el cumplimiento de la promesa a David y a Abraham, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: Dios había vuelto a poner un rey de la descendencia de David, y había vuelto a poner un sumo sacerdote. Y el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? Es decir, ¿hay alguno todavía que haya estado y que haya visto el templo de Salomón y su grandeza? Si nosotros recordamos, la construcción del templo de Salomón fue grandiosa, con las mejores maderas, con los mejores metales, con oro, con cortinas hermosas, un diseño completamente hermoso. Así que el profeta les dice: ¿quién hay? ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Es decir, ustedes la están reconstruyendo. ¿Alguien se acuerda de la primera casa, del primer templo levantado por Salomón? Y la segunda pregunta debe ser muy dolorosa: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, ustedes están reconstruyendo. ¿No les parece que esto que están reconstruyendo parece nada comparada con la primera construcción? Pues ahora, Zorobabel, es decir, descendiente de David, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Lo que el Señor les está diciendo es: yo ya no me acuerdo de cómo me traicionaron. Yo no me acuerdo ya de cómo me desecharon. Así como estuve con sus padres para sacarlos de Egipto, así estaré con ustedes. Todo lo que ha pasado entre ese primer rey Saúl y todo lo que ha sucedido hasta el cautiverio, para mí está olvidado. Imagínese usted que viene delante del Señor y le dice: Señor, yo te conozco desde hace mucho, pero mi vida te ha ofendido y ofendido y ofendido. Y el Señor te dice: así como yo te llamé hace muchos años, así como te dije que estaría contigo, así estaré hoy contigo. Porque yo olvido todo lo que tú me dices que ha insultado mi nombre, y no me acuerdo más. Eso es lo que pasó con el pueblo. Y Dios les volvió a dar un rey, y les volvió a dar un sumo sacerdote. Y en la profecía de Zacarías dice que llama a Josué el sumo sacerdote y lo corona, representando al Señor Jesucristo, quien une el sacerdocio con el reinado. Así que este pueblo que había traicionado y que por eso había sido llevado cautivo, Dios lo había vuelto a traer y había limpiado sus impurezas. Y les decía: así como estuve allá, así estaré otra vez. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces estos judíos que dice el apóstol Pablo, que tienen por sobrenombre judío,
tenían que recordar todo lo que habían hecho para transgredir el nombre del Señor. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Recordemos que la circuncisión solamente es señal de que este pueblo había pactado con Dios. No hay nada más. Es una señal de que pertenecen a este pueblo. Entonces el apóstol dice, pues en verdad, si tú tienes esa señal en tu cuerpo, aprovecha solamente si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, tu señal que hay en tu cuerpo, viene a ser como si no fueses parte de ese pueblo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si todos nosotros, hermanos, guardamos la ley que hay en nuestros corazones, aún sin haber una señal que diga que pertenecemos a este pueblo, por el solo hecho de creer en el Señor y con ello cumplir la ley, entonces somos parte de todos esos bien llamados judíos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, cumplimos toda la ley. Cuando el Señor Jesucristo viene y entrega su vida en la cruz del Calvario, cumple toda la ley, porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando Él muere, está pagando el precio justo por el pecado de todos nosotros. Un hombre que nació de mujer y que nació del Espíritu, viene y cumple la ley en sí mismo, porque no había pecado en Él, pero llevó nuestros pecados en Él. Por ello, cuando nosotros creemos, cumplimos la ley perfectamente, porque la cumplimos en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no son judíos todos aquellos que llevan en sus cuerpos la marca de este pacto. Somos judíos todos los que por creer en el Señor Jesucristo hemos alcanzado a cumplir la ley. Por lo tanto, la circuncisión de nuestro corazón, dice el apóstol, nos hace pertenecer al pueblo que Dios habrá de reinar por la eternidad. Así que vale la pena o valdrá la pena que después de estudiar las cartas de Pablo, pues nos vayamos a la historia del pueblo judío, la historia de la Biblia, porque esto afianzará nuestra fe. Lo que podamos estudiar y podamos comprender de ello nos dará argumentos para saber que la fe que ponemos en el Señor Jesucristo no es una fe muerta, y que llevó nuestros pecados y que por ello hemos alcanzado salvación. Así que dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar. Vale la pena reconocer lo que en tu palabra está escrito, porque esto afianza nuestra fe. Con cuánto amor amaste a tu pueblo y nos has amado a cada uno de nosotros, porque Señor, tú perdonas nuestro pecado,
Y como dice tu palabra, lo arrojas al fondo del abismo y no te acuerdas más de él. Así que como cuando nos llamaste, Señor, a creer en ti, así nos dices hoy, mi espíritu estará contigo. Así como cuando te llamé. Te pedimos perdón porque somos transgresores de toda ley. Somos transgresores de la ley que hay en nuestros corazones. Y no hay excusas. Te agradecemos porque tú nos haces saber que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió toda ley, hoy somos llamados para tu gloria. El justo Señor, por la fe, vivirá eternamente. Gracias, Señor, por ello. En tu nombre, Jesús. Amén.